Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Javier Ruescas. Yo soy Andrew Klein y esto es... Sí, lo digo. Sí, lo digo. ¿Qué tal? O sea, es que, a ver, a mí no me podéis decir. la persona que está hablando ahora mismo es Iria G. Parente. Hola, Iria. ¿De qué habíamos parado? Le hemos dicho cómo hacerlo. A ella le da igual. Ella ha venido a irrumpir en este programa como ella sabe. Ella venía a pasárselo bien. Ha venido a pasárselo bien. ¿Cómo Y ya estás, Iria, estaría. amiga? Hola, pues bien. Aparentemente metiendo la pata desde el principio. Yo pensé que habíamos parado de grabar otra vez. He pensado que no. Porque esto es así de natural. Natural como la vida misma. Tú nos estás escuchando, estás en nuestro salón. Tú estás aquí hablando, estás en nuestro salón. Todo el mundo está en nuestro salón ahora mismo. Y mira que es pequeño. Es pequeño. Pero cabemos mucha gente a Mucho. través de estos micrófonos. Bueno, Iria G. Parente es nuestra invitada de hoy. Es escritora, es influencer. Yo digo que es influencer porque De la vida. genera, es que es verdad, porque genera influencia y muy buena influencia y todo el mundo la debe seguir en todas sus redes sociales. Es compañera de trabajo de Selene M. Pascual. Son un Dream Team Maravilloso. impresionante de la literatura juvenil. Y bueno, ha sacado 2.000 millones de libros con... Exactamente eso, Exacto. 2.000 millones. Son el ejemplo de que la cuarentena a ellas les ha compensado bastante. Mira, si estás viendo este vídeo y has visto mi cambio en la cara es porque Andrés nunca quita los sonidos de su ordenador. Ya está. Vale. No ha pasado nada. I'm sorry. Era Bueno. una notificación. Esto es un Un cachondeo. email. Vamos a centrarnos un poquito, ¿vale? Que yo estaba aquí hablando de Iria y... Que me he decía interrumpido. Sí. que son un ejemplo de que pues la cuarentena ellas la aprovecharon muy bien. Ah, bueno, sí. Sí, correcto. No pararon. No. Ahora tienen todo. Ya tienen Twitch, tienen el Twitter, tienen Instagram, tienen todo. Lo tienen Os todo. hicisteis un perfil de Instagram conjunto que no teníais. Teníais el perfil Sí, de Twitter, pero no teníais efectivamente. el de Instagram. Lo tiene Teníamos muy un cookie, Instagram. además. Es precioso, Muy la verdad. estético. Sí, Sí, es un porque ejemplo. dijimos, bueno, vamos a poner, ya que vamos a tener una red profesional en Instagram también, que sí que la teníamos en Twitter, pero en Instagram dijimos, vale, vamos a currarnos un feed, que es algo que a mí Como este. me da Os paz sí lo digo, es lo mental. mismo. Bueno, yo os he copiado mucho en ese sentido. Bueno, Iria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, pues aquí aprovechando la mañana, iba a decir la tarde, no, ya no sé dónde estoy. No importa La dónde mañana nos escuches. Con vosotros. La verdad es que nos hacía mucha ilusión tenerte en el programa, porque aunque ya hemos hablado un poco de cómo es vivir con un escritor y Sí, hemos hablado de y lecturas, a mí me encanta reunirme Donde os con... recomendamos, por cierto. Sí. Muchas Nos gracias. encanta reunirnos con artistas, con creativos, con personas que tienen que luchar en el día a día. Primero, para aguantar y soportar este día a día, sobre todo en tiempos de pandemia, y también para crear historias, crear ilusiones, crear un arte que de dónde sale. Esa es la primera pregunta que yo te quiero hacer así a bocajarro. ¿De dónde salen vuestras historias? Pues, a ver, como Selene y yo empezamos a escribir juntas, fue fundamentalmente porque cada una escribía por su lado, sin más, teníamos nuestras propias historias normalmente de fantasía y nos leíamos la una a la otra. Entonces, en cierto momento ya decidimos, oye, te gustan mucho mis historias, a mí me gustan mucho las tuyas, vamos a escribir juntas. Y los primeros proyectos que empezamos fueron historias que una u otra tenía y que decidimos hacer de manera conjunta. Pero yo creo que si la pregunta es sobre todo de dónde sacamos la inspiración para escribir y demás, yo digo siempre que la mayor inspiración que puedes sacar es del mundo real. El mundo real te cuenta historias fantásticas, no solo a nivel de increíbles, sino también historias de fantasía, historias de ciencia ficción. Creo que muchas veces se nos olvida que los géneros especulativos en realidad parten de la realidad, parten de lo que vemos y de lo que vivimos, y que podemos hablar de cosas muy reales en géneros muy ficcionales. A mí es que eso me encanta de ellas, porque Sí. tú lees esas historias, tú lees esas ciencia ficción, Esa esa fantasía, sí. pero en el fondo ves el background que hay de Realista. crítica con la realidad o con la situación en la que se está viviendo. Es decir, que sí que esa combinación hace un tándem muy interesante. Sí, y yo he escrito algunas novelas a cuatro manos, pero me gusta, esta pregunta es la que os hacen siempre, pero habrá gente que a lo mejor no os ha escuchado nunca. ¿Cómo trabajáis vosotras? Porque ya tendréis, vamos, una técnica súper definida. En realidad, luego sí que tenemos una técnica básica, ¿no? Que es la general,
que es que nos dividimos los personajes, sobre todo para el desarrollo, pero para cada libro vamos cambiando, porque al final cada libro te pide una cosa distinta, incluso en el método de trabajo. Hay veces que escribimos en tercera persona y entonces eso nos obliga a unificar más nuestro estilo, y utilizar una misma voz omnisciente, lo cual también implica muchísimo más revisión, que por ejemplo si escribes en una primera persona desde el punto de vista de distintos personajes, que te permite adaptarte simplemente a la voz de tu personaje y te permite unas estructuras y unas fórmulas narrativas que quizá no tendrías en esa tercera voz omnisciente que tiene que ser más lineal y que sí que tiene que estar mucho más unificada. Tenemos un poco de todo. De hecho, nunca nos habíamos atrevido con una primera persona única, es decir, que solo un personaje narre toda la historia, y eso también lo hemos hecho recientemente en un proyecto del que todavía no podemos hablar demasiado. Y es una experiencia al final, cada historia, probar, vale, ¿qué le viene bien a esta historia? ¿Cómo la desarrollamos? Vamos a trabajar mucho la voz, vamos a trabajar mucho el estilo. Esto es más de estructura, pues pensarlo previamente. Yo creo que lo fundamental, no sé si te pasará lo mismo, Javi, que es la comunicación con tu compañero de escritura, estar de acuerdo y entender además que lo más importante es la historia, no las perspectivas propias de cada uno por separado, sino la historia es lo que importa. Y cada parte del tándem va a tener que hacer sus renuncias también en favor de que la historia vaya bien. No, sí, vamos, es cuestión de generosidad. Escribir juntos es cuestión de generosidad, de saber qué es lo que das, qué es dónde eres más débil, dónde eres más fuerte, y Totalmente. que la otra persona también sepa entender esos puntos y pueda sumar, ¿no? Estáis trabajando en equipo, no puede haber una lucha de egos, de yo mejor que tú o tú mejor que yo. Eso Ese es es el consejo que yo siempre doy si vas a escribir con una persona. Para empezar, que te conozcas muy bien con esa persona, o sea, no tienes por qué conocer toda su vida, ¿no? Pero que en el caso de Selene y yo sí es así porque tenemos una amistad de 14 años ya, ¿no? Pero no tienes por qué conocer todo, pero sí cómo trabaja, si te puedes amoldar bien a ella, y si estás dispuesto a entender esa conversación. A mí hay algo que me agobia un poco cuando empiezo a perfilar lo que va a ser mi próxima historia, que no sé si os pasa a vosotras, que es cuando tú ya dices esta va a ser, pero piensas, ¿tendrá una perspectiva, sabes, como universal, o durará lo suficiente como para que, uno, yo no me canse y esté emocionado con esta historia tanto tiempo? Y también que llegará el momento de publicarla dentro de un año y medio, el tiempo que sea, y seguirá vigente ese tema del que yo quiero hablar. No sé si eso lo tenéis en cuenta vosotras, obviamente sí, o de una manera más consciente, o está en el subconsciente y simplemente, pues bueno, decís, mira, esto es lo que quiero contar y punto. Pero realmente también es un poco como cuando comienzas un proyecto en el ámbito artístico, siempre tienes un poquito el... ¿Funcionará? Sí. ¿No funcionará? Sí, pero no solo un eso, poco sino... pánico escénico. Sí, el pánico escénico está ahí, pero que también hay una parte de estoy contando algo que va a ser atemporal o necesito que salga inmediatamente, porque ahora mismo vivimos en una sociedad en la que todo es tan inmediato y a veces te dan ganas de contar algo que acabas y cambiante y ves algo y de repente ya, un año después, ya no tienen sentido, yo qué sé, las redes sociales que mencionas en tu novela o la forma de interactuar de los personajes, ¿no? A la hora de escribir no nos lo planteamos tanto, la verdad, porque sí que es verdad que nosotros hablamos de muchas cosas en nuestros libros y preocupaciones que tenemos normalmente, pero la verdad es que de lo que hablamos fundamentalmente siempre son de emociones, y las emociones son lo más universal del mundo y no cambia. Es decir, tú las puedes hacer, puedes hablar de algo muy específico, un tema social que te preocupe, etcétera, pero los temas siguen ahí, siguen en el imaginario colectivo, y lo que hay de fondo, que es el sentimiento, al final lo que nos hace humanos, lo que nos hace sentir las historias también, es esas emociones, esa... Sí, las relaciones también entre los personajes, que al final es lo más importante. Y es algo que es fundamental en nuestras historias, por ejemplo. Sí. No, adelante, dale. No, que también algo fundamental en vuestras historias es algo que a mí también, que es una de las cosas que más me gusta de lo que escribís y de cómo lo escribís, que es la presencia del colectivo LGTBIQ+, no como un
parche ahí puesto porque ahora está de moda y porque hay que meter un personaje para favorecer la inclusión, porque normalmente en las historias también el colectivo al que nosotros pertenecemos sí que normalmente tiene tramas secundarias o que dice hola y se va, es decir, que no tiene una trama. Y en vuestro caso no solo es que tenga una trama, sino que normalmente es la trama principal y no gira en torno a su identidad, orientación sexual, sino que tiene una trama y que eso es una característica más de esa persona, igual que puede ser alto, bajo, rubio, gordo, flaco, con el pelo rosa o con el pelo rubio. Sí, es porque básicamente tenemos que apropiarnos de las narrativas que normalmente se nos han evitado, exacto, sí, se nos ha intentado no protagonizar. ¿Por qué? Porque antes funcionábamos como una narrativa, en primer lugar, sobre todo, una narrativa a rechazar, es decir, cuando los primeros personajes LGBT aparecen en ficción, son sobre todo lo que esperamos que no hagas. Ten cuidado porque si eres del colectivo LGBT, pues te pueden pasar estas cosas. No querrás que te pasen estas cosas, te vas a morir, porque había un mogollón de personajes LGBT que al final todo su fin era morir. Y entonces luego eso va evolucionando y porque al final la cultura es un producto de nuestro tiempo y es innegable que todo esto ha ido creciendo y ha ido a nivel de derechos se ha ido abriendo más a todos los niveles. Sí que es verdad que tenemos todavía muchísimo camino por hacer, es algo que yo reivindico muchísimo porque parece que se nos olvida y al final la visibilidad es solo una parte del trabajo. Correcto. Y la visibilidad está muy bien, pero necesitamos realidades materiales. Necesitamos más derechos para proteger a la gente, más prohibiciones o sea, más castigos hacia las agresiones, etcétera. Como lo que pasó ayer en las pintadas de Kogam, por Kogam, ejemplo. efectivamente, o sea, necesitamos definitivamente más protección para las personas trans, que las personas trans no sean un debate, como estamos viendo con la ley trans. Correcto. O sea, tenemos muchísimo que avanzar y no solo en países en los que, por ejemplo, y sigo repitiendo que todavía es pena de muerte. Correcto. Ser LGBT. Ser, punto. Ser y punto. Ser, vivir. Punto. Sí. Pero no solo en esos países, también tenemos, porque muchas veces es como, no, aquí ya lo tenemos todo conseguido porque la ley del matrimonio homosexual se aprobó en 2004. Bueno, pues a ver, no, ni de coña. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente, como decíamos, la visibilidad es una parte, es lo que nos permite también encontrarnos, reivindicarnos y poder luchar más por estas realidades materiales también, claro. ¿no? Son una herramienta más. Y creo que si estamos en todo tipo de historias, será más fácil. Exacto. Que eso va un poco al hilo también, por ejemplo, de lo que viene siendo la celebración del Pride, que hay gente dentro del colectivo que lo entiende como una fiesta y punto, donde pasárselo bien, y hay gente que lo ve como una fiesta reivindicativa en la que tú estás reivindicando tus derechos y la igualdad, independientemente de la persona que seas y de cómo seas y de a quién quieras y de cómo te identifiques, ¿no? Que es una de las cosas que estuve hablando con Javier cuando nos conocimos, porque él no llegaba a entender, por ejemplo, por qué me enfadé yo tanto en el último Pride que se celebró presencialmente, digamos. Sí. O por ejemplo el hecho de que cuando se celebra presencialmente todas las marcas lanzan colecciones y publicidad y casualmente el año pasado hubo más silencio, sí. Claro, efectivamente. Porque no había dinero donde gastar porque estábamos todos metidos en nuestra casa. Claro, eso es algo de lo que también tenemos que tener muchísimo cuidado también al hablar de visibilidad. La asimilación del capitalismo. Es decir, como igual que la cultura es producto de nuestro tiempo, el capitalismo se adapta a los nuevos panoramas. Entonces, claro que va a tragar feminismo, claro que va a tragar LGBT, claro que va a tragar lucha antirracista, pero lo va a hacer hasta los límites a los que le sea cómodo. Y entonces los eslóganes son muy fáciles y las marcas y el pintar una banderita arcoíris y pensar una campaña que luego realmente no está ayudando, más bien todo lo contrario, correcto. O del mismo modo que parece que está ayudando a una parte de esas letras, ¿no? Que al final para algunos son letras de LGBTIQ+, claro. Sí. Está tirando piedras a otra de las letras sin darse cuenta. O sea, claro. Yo me he encontrado situaciones bastante rocambolescas dentro de este universo de las marcas y de los orgullos. Porque les importa poco.
O sea, les importa nada. No les importa el dinero que ganan con ello. Claro. Y ya está. O sea, una cosa es que lo que nosotros tenemos que aprender, porque como hemos tenido también tanto rechazo por gran parte de la sociedad, cada vez que vemos que alguien pinta una banderita de arcoíris en una colección especial o en una bolsa de tela porque viene el Pride, decimos, no nos tenemos que confundir entre personas que están haciendo propaganda de algo porque les interesa económicamente a personas que realmente son aliadas y que lo que están haciendo es juntarse con nosotros para luchar por nuestros derechos. Pero bueno, poco a poco hay cada vez hay más sensibilidad y al menos se van haciendo estas cosas. Pero a mí lo que me gusta precisamente de las historias es que pueden empezar a encontrar referentes muchísima gente desde muy jóvenes. Yo tenía muy pocos referentes cuando empecé a leer literatura juvenil, infantil, nada. Ahora de repente claro. O sea, ahora tengo la suerte de poder contribuir como escritor, pero también como lector, descubrir historias y emocionarme pensando, qué guay que un chico gay con 11 años, con 12, con 13, de repente ya encuentre esos personajes y no diga, yo soy el raro, yo no tengo ninguna historia, mis historias son inexistentes o soy el secundario siempre, el que está ahí. Y eso antes es fundamental. El secundario que además toda su trama iba precisamente de ser LGBT y sufrir por ello. Exacto. Esa es otra de las narrativas. De reconocerse. Sí, pero además es que normalmente el proceso de reconocimiento en literatura, bueno, en ficción en general, es muy deshumanizante. Es todo alrededor de agresiones. Sí. Estamos empezando a ver ahora cómo, la respuesta puede ser la aceptación. Correcto. En vez de una agresión constante y un sufrir constante y un... Qué mal lo pasamos en la comunidad, que al final eso tampoco genera un espacio seguro para tú entenderte, reivindicarte. Por supuesto que hay que hablar de... Te crea más inseguridad y te crea más ansiedad porque dices, si las personas en la ficción con las que yo me identifico lo están pasando mal, ¿cómo lo voy a pasar yo la realidad? Que no deja de ser algo diferente a la ficción. Claro. Yo estoy a favor de que sigamos hablando de LGBTfobia porque sigue siendo algo real, pero creo que ya estamos en el punto de no hablar solo de eso. Entonces, cuanto más diversidad, cuanto más ampliemos la mirada, más experiencias estaremos teniendo y más narraciones y más situaciones distintas, porque otra cosa de la que a mí me cabrea mucho de la representación en ficción, sobre todo de este proceso de reconocimiento, es que se unifica el proceso de salir del armario, cuando en realidad el proceso de salir del armario es único en cada persona y no tiene nada que ver en unos casos u otros. Depende del contexto social, del contexto familiar, del contexto económico, que se nos olvida muchísimo también. En plan, no es lo mismo una persona que está obligada a vivir con su familia a una persona que puede independizarse. Y descubrir, ¿no?, quién es ahí por su cuenta, y luego representarse ante ellos. Y son todas situaciones muy distintas. Entonces, parece que se nos ha vendido solo una narrativa y además otra narrativa de salida del armario que odio es: sales una vez y no tienes que volver a salir. Cualquier persona LGBT sabemos que es mentira. Hay que salir 8 millones de veces. A todas las millones de personas. Sales constantemente del armario. Constantemente. Sales porque cambias el ambiente, cambias... de profesión, cambias de todo y de hecho... Y hay lugares en los que puedes estar fuera y lugares en los que no. Personas en la familia con la que puedes estar... Sí, y otros no. Sí que es verdad que poco a poco, que es lo que también tú comentabas antes, sí que se está normalizando en ese sentido. Espera. Sí, que te estoy viendo venir. Sí que se está normalizando un poco en ese sentido con respecto a las nuevas generaciones, en el sentido de que tú no tienes que verbalizar que eres homosexual o que eres transexual, que eres bisexual, que eres heterosexual. Con las nuevas generaciones, yo lo que vivo es que no hace falta decir eso, porque te pueden preguntar directamente. La curiosidad, sobre todo los niños y las niñas, la curiosidad de, oye, porque claro, te ven, en mi caso como profesor, y normalmente nosotros ubicamos profesor, persona con familia, casada, con hijos, oye, ¿tienes novia? Y digo, no. ¿Y novio? Es decir, bueno, no tienes una cosa, pero puedes tener la otra. Y hay veces que entran y dicen, tía, ¿pero qué pasa? Puede tener novia, puede tener novio. O sea, que poco a poco sí que se está normalizando. Vale, pero te das cuenta de que en esa misma narrativa que acabas de contar, hay una que dice, tía, ¿qué haces? Entonces, en esa misma historia que has contado, bueno, de dos personajes X, es que niños... ser un poco positivo en ese sentido. Sí, ya lo sé, Andrés, pero realmente es otra cosa que quería comentar contigo, que al final se nos olvida que vivimos en burbujas. En unas burbujas, sí, eso más o menos más grandes o más pequeñas, pero son burbujas de gente que lee.
que en España, vamos, son diminutas, pero nuestra sensación es que sí, porque, ostras, yo tengo 300.000 seguidores en YouTube y los 300.000 les gusta la lectura. Entonces, esa sensación de repente de sentirte cómodo también ocurre con esto, con el colectivo. Yo salí del armario cuando me vi rodeado de gente del colectivo, claro, y no me dio vergüenza y no me dio miedo y dije, este es el momento, yo me atrevo a reconocerme como tal. Luego, por supuesto, mismo, que ya lo peleas, claro. Yo hasta que no estuve rodeada de un ambiente que era mayoritariamente LGBT, yo ya había asumido que me podían gustar también no solo los hombres, pero hasta que no me vi yo rodeada de círculo. Gente, no me atrevía a decir en alto soy bisexual. Que hay otras personas que no, tú, Andrés, no necesitaste sentirte así. Claro, pero ¿veis? Grupo aquí no había más. En 3 personas que somos relativamente parecidas tanto en el contexto tal, ya han salido 3 narraciones totalmente distintas, claro. ¿Entendéis? Entonces, a mí lo que me fastidia es precisamente eso, cómo se ha unificado en plan de, y a ver el contexto. Tú vas a salir y vas a sufrir por ello y vas a... Y el contexto, que no es lo mismo, por ejemplo, salir del armario en una ciudad como Madrid que en un pueblo. Pues a eso voy, las burbujas, que incluso la burbuja geográfica de estar eso en una ciudad no es lo mismo que la burbuja de estar en un pueblo, que no digo que sea mejor una que la otra, porque a lo mejor en la del pueblo te encuentras una aceptación espectacular y de repente en la ciudad te encuentras con unas agresiones de la leche porque tu círculo familiar o social pues no es nada, no te acepta en absoluto. Hay muchísima demonización hacia los pueblos y no muchísima tiene por qué, gran por defensa supuesto. de las grandes ciudades. Y es comprensible hasta cierto punto, pero hemos idealizado las grandes ciudades cuando muchísimas agresiones, alto, sí. Claro, muchísimas agresiones se dan. Yo ya digo que a mí me sorprende, por ejemplo, que en la historia de Electro, que es una trilogía escrita con mi exnovio, no hubiera ni un personaje del colectivo. Claro, pero... No es necesario. ¿Por qué tiene que haber en todos los libros personajes del colectivo, no? Pero simplemente como que lo pasamos por alto. O sea, fue algo como que no estaba. Estabais en otro punto también vosotros personalmente. Lo mismo incluso porque decíamos, no, es que esto es una distopía, es que esto tiene acción y, o sea, yo no culpabilizo a ninguna de las dos personas, ni a mí ni a Manu, ¿no? Pero después, ahora que estoy tan centrado en que todas mis historias en todas mis historias hay una representación protagonista o, vamos, secundaria, pero muy cerca del protagonista, pero en general prácticamente son todos protagonistas, del colectivo, me sorprendo mirando para atrás y diciendo, ostras, cuántas historias he podido contar y no lo he hecho. Que no las hacen peores las historias, ¿no? No, para nada. Pero y es parte de mi viaje. Eso por supuesto. Pero que me llama la atención, es algo con lo que yo he reflexionado mucho, por ejemplo, ¿no? Pero se llama asimilación. Se llama asimilación del sistema cis-heteropatriarcal. Es decir, tú no puedes... cuando... Todas tus narraciones, todas las narraciones que has recibido como ya sea espectador, ya sea lector, etcétera, están protagonizadas por un tipo de personaje, es muy raro que tú mismo consideres que tienes el derecho de aparecer con tu realidad en tus propias historias. Porque hemos asimilado el discurso hegemónico. Entonces, como hemos asimilado el discurso hegemónico y nos hacen reproducirlo constantemente, por eso tenemos machismo interiorizado, homofobia interiorizada, o sea, tenemos conductas racistas seguro, o sea... Quiero decir, y todo eso es un camino que hay que ir deshaciendo muy poco a poco y que cuesta deshacer. Y por supuesto que afecta a tus historias. Nosotras en nuestra primera trilogía había personajes LGBT, pero el personaje que había hasta el segundo no se dejaba medio caer y en el tercero porque tardó años en publicarse, ya nos atrevimos a poner una relación homosexual en primera plana. No, pues yo estoy pensando y yo estoy casi convencido de que en Electro algún personaje sí que pensamos que a lo mejor que tal, pero nunca se llega a desarrollar. Y sin embargo, Manu con sus novelas por su cuenta y yo por mis novelas por mi cuenta, todos, prácticamente todos los personajes protagonistas o ya digo, secundarios muy cercanos, son del colectivo. Claro, y es que es para reflexionar. De vuestro viaje también, de vuestro viaje de reconocimiento, de vuestro viaje de reivindicación, porque hay 2 partes. Una es reconocerse como parte del colectivo LGBT y la otra reivindicarse. Sí, y habla. Dime. No, eso, que una cosa es simplemente entender quién eres, de dónde vienes, qué
qué eres. Y luego reivindicarlo. Y luego decidir hasta qué punto lo vas a defender. Y hasta Eso qué punto eso te va a aparecer en otras facetas de tu vida, Sí. ¿no? Que no todo el mundo tiene por qué reivindicarse, eso es algo que también tenemos que entender. Por supuesto, no es una obligación. Exacto, y cada uno de nuevo tiene su contexto. Y tiene su manera de reivindicarlo y de lucharlo. Sí, y hablando de reivindicación, ¿no? Tú eres una persona que reivindica mucho todo. Antes reivindicaba un poco más, ahora ya ha bajado Está un el poco más pistón. light, pero Estoy está. cansada. Ha aprendido, no me extraña, hija. Pero Estoy eres cansada. una persona que muy activa en las redes sociales, Sí. eres una persona que reivindica mucho aquello en lo que considera que tiene que reivindicarse en las redes sociales, y eres una persona que ha sufrido, por ejemplo, ciberbullying también. Sí, obviamente, pero porque va casi muy ligado a ser parte de la otredad y reivindicar derechos y señalar injusticias o señalar cosas que no te gustan. Lamentablemente, este es el mundo en el que vivimos, ¿sabes? O sea, no podemos ignorarlo. No, pero fíjate, la frase que has dicho de reivindicar tiene como consecuencia pues ese acoso cibernético de que tú reivindiques Y no solo determinadas... cibernético. Y no solo lo cibernético, pero bueno, en este caso estamos hablando de ciberbullying. Sí. Y que tú ya lo consideras como algo que es A más B. Lamentablemente, sí. Estamos viviendo en una sociedad en la que por decir lo que nosotros creemos y lo que nosotros pensamos con educación, con respeto a todas las partes, siempre hay una parte que se puede ver más... ¿cómo decirlo? Atacada sin ser atacada, pero que se ven atacados porque se ven atacados. Sí. Y la reacción es, voy a liar la parda. Claro, esto es el otro día fue el día de la visibilidad trans. Sí. Y algunas personas activistas trans decían precisamente, ponían el foco aquí, que es la visibilidad sin desarrollar protección a las personas que se visibilizan, al final solo nos convierte en objetivos. Y es algo que tú tienes que entender. Por eso también yo he ido bajando el perfil, porque a mí en cierto momento ser tan visible y tan reivindicativa, que no he dejado de serlo en mis libros a la hora de escribir, pero quizás sí he dejado más de lado el concepto activista de redes sociales, porque me llegó a afectar a la salud mental. Sí, entonces ¿verdad? también cada uno tiene que protegerse, ¿no? Y por eso digo que también cada uno se reivindique en la medida que pueda y como pueda. Pero es verdad, es que nos convertimos en objetivos. Algo de lo que habla también en un documental que habla muy bien de esto, también es el documental de Netflix, el de... Perdón, se me va el nombre ahora, el de personas trans, se me ha ido el nombre. Bueno. No sé cuál es. Ay, bueno, lo buscaré. Bueno, pero... eso, lo ponemos luego. O sea, sí, pero bueno, es un documental muy interesante que habla precisamente sobre la visibilización en ficción, particularmente audiovisual, de las personas trans. Y entonces aparecen distintos actores y actrices trans hablando de cómo efectivamente estamos teniendo un movimiento en el que cada vez se ve más a personas trans, pero eso también hace que las reacciones sean cada vez más virulentas, ¿no? Y más tal, y esto en realidad ha pasado históricamente siempre. Cada avance del progresismo está seguido por una ola de rechazo a ese progresismo y de odio más enaltecido que nunca, porque estamos viendo también mucho auge de la ultraderecha en el ambiente en el que estamos ahora, porque se aprovechan de eso, se aprovechan del odio hacia lo diferente, hacia lo que no entienden, porque muchas veces es simplemente miedo hacia lo que no entienden, miedo a esta realidad que les han dado muy cuadriculada, ¿vale? Y entonces en el momento en el que algo se sale de ese cuadrado, la gente siente miedo, en plan de no lo comprendo, no tal, cuando en realidad estamos hablando de vidas. Miedo o rechazo a haberse identificado en esa salida del cuadrado. Obvio, y por y no lo tanto querer... eres peor, te comportas de manera más agresiva o rechazas en mayor medida algo por no querer identificarte con algo en el que en el fondo sabes que te estás identificando. Sí, sí. Esa también es la movida. Sí. A mí me fascina la forma en la que has luchado tanto tiempo en redes sociales, porque yo tengo muy poco aguante mental para ello. O sea, sí que puedo retuitear, puedo dar like a según qué tweets, puedo poner mis propios tweets, tengo mi opinión al respecto y tal,
pero llega un punto en el que yo sé que la energía es limitada y dentro de la energía también meto la salud mental, que es delicada, y es muy fácil de repente agotarte por este camino, sobre todo cuando es muy difícil el debate, porque las redes sociales lo que tiene, que no hay debate, no hay opción al debate, es simplemente pues gritar y tirar, alguien busca una palabra en el buscador de Twitter, encuentra tu tweet, no sabe ni quién eres, suelta ahí la bomba y se pira y no vuelve a leer ni a respuesta, solo por las risas, no sabes con quién estás hablando, no hay ese espacio, pero a mí me da más miedo, o he sentido más miedo al descubrirme en entornos que yo consideraba pues mucho más seguros, eso es, seguros, y en cuanto he levantado la voz o he levantado la mano para decir perdonad, pero esto no debería ser así, la forma en la que han reaccionado las personas que yo consideraba que eran aliados pues me ha sorprendido, ¿no? He dicho, madre mía, y lo hablábamos mucho tú y yo porque yo nunca había encontrado ese rechazo, claro, yo soy un hombre blanco que, bueno, ha salido del armario relativamente hace poco y que siempre se ha mantenido dentro de esos márgenes de bienestar, ¿no? De aparente seguridad, de aparente seguridad. Y que en realidad tú por dentro llevabas lo tuyo, porque obviamente has tenido mucho camino. Sí, eso no me lo quita nadie, pero ahí estaba, ¿no? Pero en cuanto he decidido salirme y decir, no, esto no me parece bien, las 2 veces que lo he hecho, he encontrado un rechazo bastante, o sea, que tú podías esperar, pero dentro de unos límites. Pero cuando sale de esos límites, yo digo, ostras. Y entonces por eso admiro tantísimo pues la labor que hacéis personas como tú, que vale, ahora lo haces menos, o lo que sea, pero que habéis hecho hasta el momento y que nos habéis ayudado a muchos a abrir los ojos para hacerlo nosotros. O sea, más allá de que no lo hagas ahora, has dejado una semilla en muchos de nosotros, no solo en esto, sino también, pues eso, cuando Selene y tú escribís esos libros con esos personajes, a mí me han entrado muchas más ganas de decir, es que esta es la historia que yo quiero contar, es que necesito contar esta historia. Y eso está muy bien. Y lo mismo, hay muchas maneras de actuar, es decir, pues igual tú no tienes redes sociales y no quieres tenerlas o no quieres pegarte con gente anónima de internet, muy respetable. O sea, lo comprendo. Pero igual quieres ir a una manifestación, igual quieres, o sea, las redes sociales no lo son todos y definitivamente no son la única manera de luchar y definitivamente tampoco la más útil, ¿eh? O sea, te quiero decir, valorémoslo todo en su justa medida. Y a lo mejor efectivamente hace más el hecho de que tú escribas libros bajo esta mirada que simplemente pongas 4 tweets que al final van a volar, te quiero decir, al final le van a importar a las que, si se te viraliza, 1000 personas que lo vean y le van da igual, realmente ni a esas personas, lo único que le va a importar es a ti. Es que al final tú vas a ser el que te vas a ir a dormir a la cama y le vas a dar vueltas en la almohada. Vas a querer abrir el Twitter y mirar a ver qué hay. Vas a silenciar, vas a bloquear, vas a hacer un montón de cosas que tendrán repercusión. Pues a lo mejor tienen repercusión porque, como además lo que hablamos antes de que la inmediatez es lo que rige el día a día y los medios se alimentan de ello, pues de repente dicen, ay, mira qué gracioso esto, venga, voy a hacer un artículo sobre esto, ay, voy a hacer una noticia, y lo convierten eso en algo casi cómico, ¿no? Y de repente transforman un mensaje que para ti era muy importante en una cosa anecdótica porque un periodista, el pobre, mal pagado, ha tenido que decir, oye, corriendo, necesito una noticia tal, y de repente encuentra esto y se la ponen, y el pobre pues dice, pues menos mal que sigo aquí currando porque tengo esto, porque es así, cuando él querría hacer algo mucho más grande y mucho más complejo y mucho más trabajado, pero no le dan esa oportunidad. Claro. Y luego lo mismo, o sea, igual ya no reivindicas en redes sociales o lo que sea, o nunca lo has hecho, pero en charlas, en realidad, ¿sabes cuál es la reivindicación más fuerte que tú puedes hacer? Ser. Con tu grupo de amigos. En plan de, ya no solo, sí, pero me refiero a con tu entorno. Con tu padre, con tu madre, con tu hermana que dice no sé qué, con tu tal que... Con el entorno que no entiendes, sentarte y explicar. Que, de nuevo, tampoco tenemos por qué ser profesores de nadie, ¿eh? Es decir, si alguien, si en algún momento el estar explicando o justificando o lo que sea te hace daño, tú no tienes por qué estar ahí. Eso es algo que también tenemos que entender, por mucho que sea familia, por mucho que sea... No, pero al final, y esto lo puede hacer en realidad cualquiera, no solo las personas, la responsabilidad de educar no solo forma parte de las personas que pertenecen a los márgenes. Si tú como tío puedes afearle una actitud machista a tu amigote, puedes hacerlo. Y no te va a quitar nada. Y encima no vas a poner en la posición de que una tía tenga que sufrir ese comentario basura porque ya
o sea, y educar al respecto porque ya lo habrás hecho tú, ¿sabes? Entonces, ese yo creo que es el nivel de reivindicación más lógico y simple que podemos hacer. Sí. Y es muy útil. Sí. Oye, hemos hablado un montón de cosas, la verdad. Volverás, ¿no? Sí, yo porque cuando yo que sé, es que se nos han quedado cosas en el tintero, chica, pero es que es tan interesante hablar contigo. Gracias, gracias porque por hablar de arte, por hablar del colectivo, por hablar de la vida. No hemos hablado aquí mucho sobre el tema, pero también, por ejemplo, tu novela Alma. De todos modos, vamos a poner unos links a sus redes sociales y a sus libros para que los conozcáis, porque son una pasada. Pero, por ejemplo, uno de sus últimos libros con Selene, que se titula Alma y los 7 monstruos, habla precisamente sobre la salud mental y de una forma preciosa, que además ya lo han traducido a varios idiomas. Sí. Bueno, ese libro es un éxito, así que, por favor, haceros con él porque es muy importante, y también te agradezco como lector que lo escribieras, porque es que es necesario también hablar de esto y dejar de demonizar. Sobre todo para los más peques, porque creo que muchas veces sobreprotegemos. Alma y los 7 monstruos surge de eso, del pensamiento de que hemos sobreprotegido demasiado a los niños y a los adolescentes, no hablándoles de salud mental. Exacto. Y al sobreprotegerlos tanto, en realidad los hemos hecho más vulnerables. Por eso también lo que hablábamos en el programa que grabamos con Nadia, que ya está fuera, era el hecho de la importancia de que personas que tienen esa influencia, como se les llama ahora influencers, o personas que son reconocidas por su carrera artística. Ahora, cambia cada día. Impacters. Pero ¿Impacters se dice ahora? Impacters me estoy quedando de mode. Sí que hablen abiertamente de, oye, yo tengo que tener un tratamiento psicológico por muy guay que me veas en las redes sociales porque no estoy bien, claro. O yo tengo problemas de salud mental, he tenido que ingresar en un psiquiátrico. Es decir, que todos estos temas cada vez se van abriendo también a la gente joven por medio, pues lo que decíamos antes, de las redes sociales y de la importancia de normalizar el que tienes derecho a no estar bien. Claro, por supuesto. Sí. Así que, bueno, muchísimas gracias, como digo, Iria. Ha sido un gusto tenerte aquí en nuestro programa. Queremos vuestro feedback. Cuando nos escuchéis diréis, ay, pues me ha gustado. Vuestro comentario. Eso es. Compartir. ¿Qué opináis sobre todo lo que hemos debatido aquí? Por favor, contádnoslo. Nos hemos dejado cosas seguros. O sea, seguro, hombre. Sí, es que por eso volverás, porque esto ha sido, ¿sabes? Un tentempié de lo que puede venir en el futuro, ¿verdad? Totalmente. Sí lo digo. Sí lo digo. Sí lo digo.